El ajo ha sido usado comúnmente como un ingrediente más para las comidas que preparamos día a día, pero te cuento que no solamente es un ingrediente, sino que también es una cura natural que puede utilizarse para mantener o recuperar la salud, pues es sabido que tiene una eficacia similar a la de los medicamentos convencionales. Así que, si te interesa conocer un poco más, quédate, pues en este video te voy a hablar de primero, las propiedades del ajo, segundo, los efectos adversos, tercero, cómo debes tomarlo y por último, mi experiencia personal al tomarlo. Así que vamos a ver primero las propiedades del ajo. La primera propiedad es la de ser un antioxidante, puesto que el ajo actúa a nivel de los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Pues estas son moléculas inestables que se crean durante el metabolismo y cuando ocurre en el proceso normal de oxidación de las células. Estos radicales libres dañan a las células y a los componentes que están en ellas, como por ejemplo el ADN, las proteínas, los lípidos, lo cual predispone a enfermedades, como las que ves en la pantalla. Entonces, es ahí donde el ajo, debido a que aumenta la cantidad de enzimas antioxidantes celulares como la superóxido desmutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, termina por inhibir la formación de estos radicales libres y mejorar así la captación de aquellos que ya anden libre para así disminuirlos, de modo que los radicales no anden sueltos causando daño celular y generando enfermedad. Otra propiedad es la de ser anticarcinogénica y antitumorogénica. Se conoce que el ajo, con su actividad antioxidante, también evita la formación de cáncer gástrico, colorectal, de mama, cervical, entre otros, pues el ajo evita la oxidación y con ello evita el daño del ADN y posterior daño cromosómico. Esto le da chance a la célula para que pueda reparar el ADN y que las células no fallen en su ciclo celular y que finalmente produzcan células sanas normales. Para agregar algo más, según se sabe, el Helicobacter pylori es factor importante para padecer cáncer gástrico y con los estudios hechos usando el ajo se ha demostrado que concentraciones de 5 miligramos por mililitro o lo que es lo mismo un diente de ajo promedio puede inhibir a la bacteria en un 90%. Otra propiedad es la de ser un antidiabético, pues según estudios se ha descubierto que el ajo tiene la capacidad de incrementar la secreción y sensibilidad de la insulina, producida por las células beta del páncreas, actividad que está disminuida en los pacientes con diabetes. Otra propiedad es la de ser un hipolipemiante y antiaterogénico, pues el ajo actúa reduciendo el colesterol total y el colesterol LDL llamado colesterol malo. Y este colesterol es el malo debido a que hace que toda esa grasa vaya a las paredes de las arterias y forme el ateroma que termina endureciendo la arteria y obstruyéndola posteriormente, lo que a las finales provocará enfermedad cardiovascular como lo es la aterosclerosis. Por lo tanto, el ajo evita esta acumulación excesiva, evitando así la enfermedad cardiovascular. Otra propiedad es la de ser antitrombótica y anticoagulante. El ajo, gracias a un compuesto llamado el ajoeno, hace que las plaquetas no se agreguen en demasía, lo que significa que evita la formación de los trombos. ¿Y qué son los trombos? Pues los trombos son coágulos de sangre que pueden componerse de glóbulos rojos, fibrina y plaquetas. Estos no deben estar en la circulación, ya que pueden causar infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y embolias pulmonares. Otra propiedad es la de ser antihipertensivo. El ajo contiene quercetina, que tiene efectos reductores de la presión arterial. Además tiene un efecto vasodilatador que permite disminuir la presión sanguínea por sus propiedades tanto antiinflamatorias y antioxidantes. Todo esto contribuye a una mejora de la salud cardiovascular. Otra propiedad importante es la de ser antimicrobiano y antifúngico, pues el ajo combate las bacterias gram positivas y gram negativas, como los podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla. Además, tiene actividad antifúngica ya que combate los hongos, como por ejemplo los que ves en el lado derecho de la pantalla. Por lo tanto, su uso se aplica para propósitos curativos y profilácticos o de prevención. Sumado a esto, el ajo también tiene función inmunomoduladora, pues aumenta la inmunidad, ya que prolifera los linfocitos, aumenta la fagocitosis de los macrófagos y mejora la actividad de los linfocitos natural killer, que proporcionan una mejor defensa a nuestro organismo y nos hacen menos susceptibles a contraer enfermedades. Ahora pasemos a ver los efectos adversos de consumir ajo. Y de entrada te digo que son bastante raros estos efectos, pero de todos modos se los comento. Algunas personas pudieran experimentar problemas digestivos como malestar estomacal, gases y acidez después de consumir ajo, especialmente en cantidades excesivas. También, al igual que con otros alimentos, algunas personas pueden ser alérgicas al ajo y pueden experimentar reacciones alérgicas como picazón de la piel, problemas para respirar o hinchazón. Y creo que aquí en este apartado lo más importante es comentar la interacción con medicamentos, ya que el ajo puede interactuar con ciertos medicamentos como por ejemplo los anticoagulantes y aumentar con ello el riesgo de sangrado en personas que puedan consumirla. Por último, tenemos que el consumo de ajo puede causar un mal aliento luego de consumirlas. Ahora sí, teniendo en cuenta que conocemos todos los beneficios y efectos adversos, vamos a las indicaciones y cómo debemos tomarlo.
Conocemos al ajo, es un bulbo subterráneo el cual está constituido de bulbillos, los cuales llamamos dientes. Cada diente tiene componentes azufrados, que son muy importantes para que el ajo tenga todas las propiedades curativas que te he mencionado anteriormente. El punto es que para que el ajo pueda cumplir sus funciones, el ajo tiene que estar crudo y además tiene que estar machacado o triturado. Tiene que ser machacado, pues solo así el ajo activa todas sus propiedades, ya que mediante esto un compuesto que está dentro del ajo llamado la alina se transforma en alicina, que es un compuesto clave para sus efectos beneficiosos. Además, tiene que estar crudo porque mientras se va cocinando, la alicina va perdiendo sus propiedades. Ahora sí, ¿cómo lo consumo? Pues se recomienda que la dosis en adultos debe ser de 4 gramos al día de ajo crudo y machacado en una sola dosis, que es más o menos un diente mediano de ajo. También se puede consumir crudo junto a las ensaladas. También hay otros preparados como el extracto de ajo envejecido, pero nadie tiene la certeza de lo que te venden en la calle sea algo confiable. Así que mejor consumir el diente del propio bulbo, fresco y crudo, que ahí nadie te engaña. Bien, por último les contaré mi experiencia brevemente. Bueno, yo personalmente cuando era más chico, de unos 9 o 10 años, sufría de asma y alergias, pues sentía opresión en el pecho, se me congestionaba la nariz, tosía y no podía respirar. Fui al médico, pero solo me recetó inhaladores, que tendría que usar por toda la vida. Sin embargo, gracias a que en casa se conocía sobre las propiedades del ajo, es que pude evitar usar inhaladores de por vida y así poder mejorar mi respiración. Tanto así que hasta el día de hoy no he vuelto a tener episodios de asma y tampoco uso inhaladores. Pues bien, la forma en la que lo consumía y consumo de vez en cuando es como si fuera una pastilla machacada. En el mortero le doy unos golpes, lo dejo allí, y mientras voy alistando mi taza con agua, finalmente lo recojo con una cuchara y procedo a pasarlo junto con el agua. Sin embargo, debido al olor y sabor no muy agradable que deja en la boca, solamente lo consumo por las noches luego de lavarme los dientes, ya que después, a la mañana siguiente, me lavo bien los dientes y con un enjuague bucal ni rastro de haber consumido el ajo. Y esa ha sido toda la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si les ha gustado, suscríbanse y denle like, además comenten. Sin más, les deseo un bonito día y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.